Bueno, creo que no voy a decir nada, creo que la gente no haya visto desde fuera. Creo que ha habido 2 partidos en uno. Creo que nosotros mejor la primera parte, siguiendo el plan que teníamos, con la solidez que queríamos y con la paciencia que queríamos delante también, ¿no? Si no había primeras opciones, se puede ser jugando. La segunda parte todo ha cambiado, nos han ido más arriba, nos han garantizado, hemos jugado pesadas, hemos jugado lento delante, por la zona nos hemos parado también y sobre todo creo que hemos perdido la paciencia atrás. Hay de algunos triples, de ellos poder correr y nos han empezado incluso a meter a bandejas y situaciones que no tenemos que conceder porque sabíamos que es la actualidad. Creo que Lyon se ha parecido a lo que hemos visto de Lyon en la segunda parte. En la primera parte creo que está muy bien ciertas cosas y ellos tienen ese talento de meter, de atacar rápido y si no tienes solidez y concentración es un equipo muy difícil. La segunda parte se ha visto. Así que creo que 2 partes muy diferentes. ¿Una pregunta? Quines opcions veus de cara al següent partit, si esperes d'aquesta zona 2-3 o qué opciones ves para el partido de vuelta, si esperas de esta zona 2-3, hasta qué punto depende del equipo del acierto del tiro? No, hay que atacar mejor, no solo es el acierto. Creo que un punto que nos está pasando es lo que ya comenté, ¿no? Semanas atrás. Creo que tenemos que adaptar el equipo a cada jugadoras nuevas, Mac es continuo aprendizaje, nos paramos un poco, tenemos que esperar cosas. Hay un retroceso de cuando estás con una energía, con una sinergia, hay jugadoras nuevas, hay cambios y esto nos iba a afectar. Y luego sabía que en el proceso de los partidos que teníamos iba a significar que el equipo se podía adaptar un poco, ¿no? Yo creo que está pasando. Bueno, me fastidiaba decir algo que pase, pero ya lo he vivido algún otro año en algún equipo y pasa, ¿no? Y más con una jugadora que está cogiendo la forma sobre la marcha, ¿no? No hay mucho tiempo parada. Creo que a Mani la estoy viendo algo mejor en eso y ella se viene ayudando atrás. Ha estado muy bien Mani, desde defensa del balón y lo que buscamos. Pero bueno, hay que seguir metiéndolas y que el equipo siga sin pararse. Y esto es difícil. Y bueno, la zona evidentemente hoy hemos trabajado muy poco con Mani y con Mark y nos ha pasado. Cuando hemos intentado otras opciones de otras jugadoras, es verdad que estábamos muy paradas, muy estáticas y sin mover la bola, sin dinamismo y sin atacar, ¿no? Bueno, pues habrá que trabajar y habrá que estar preparados, pues sí, esto es así. Roberto, ¿hasta qué punto las 3 faltas de Malonga han podido funcionar? Porque también las 4 que ha visto la Castilla en la media parte, no sé hasta qué punto el equipo se puede haber confiado un poco No. en esto. Yo creo que no ha condicionado nada y Malonga ha jugado mejor la segunda parte que la primera y ha empezado a tener acierto, ha metido 2 triples. Es difícil pararla, porque si estás cerca te rebasa 1 contra 1, si estás un poco guardando la distancia te tira de 3 y si estás cerca es complicado, es súper talento. Bueno, creo que cuando hemos entendido un poco más de contacto con los bloqueos ciegos, hemos defendido mejor, pero nos ha costado, ¿no? Cosas que habíamos hablado, pero que en la marcha sobre el partido ha habido un momento que se nos ha olvidado y hemos empezado a hacer una tontería de apretar cuando no tocaba, de querer robar el balón rápido, de tener prisa atrás. Y esto nos ha castigado delante también. Siempre digo que está todo conectado. ¿Una pregunta más? Bien, me vais a permitir una cosa solo, y aprovecho también, creo que debo decirlo, que me he hablado ya con las jugadoras, con el staff, con el club, y quiero referirme otra vez a lo que pasó en el último partido, y quiero pedir perdón sobre todo al público, a los espectadores, sobre todo a los fieles, a los que están siempre, porque es algo que tengo muy claro que no debe ocurrir más, que no debo hacer y lo mejor absoluto. Y sobre todo algo que ellos no quieren hacer. Entonces, tengo muy claro que debo pedir disculpas y ya lo hice al acabar el partido, pero me quiero referir sobre todo al público en especial. Luego, un punto 2 que quiero decir es, bueno, a raíz de la rueda de prensa que di, bueno, han salido muchas cosas en Valencia, ya no redes sociales,
que no quiero entrar, porque eso no me importa. Sí, de medios de comunicación, bueno, hablando de cosas muy fuertes, yo creo que no sé dónde las sacan, que son todas falsas, de resentimiento mío hacia Valencia, o de odio hacia Valencia, o de que soy desagradecido. Bueno, yo creo que se puede tener opinión diferente, que no tiene que haber una opinión única, que podemos opinar sin insultar, desde el respeto, que hay que aceptar las opiniones de por qué pasan las cosas, y yo creo que simplemente expresé mi opinión en lo que dije, y ya está. Y bueno, para los que dicen estas cosas y ahora un poco intentan defender a Valencia atacando a Roberto Íñiguez y demonizando a Roberto Íñiguez, porque creen que eso es lo mejor, de comunicación que hablan de Valencia Basket, simplemente decirles que están muy equivocados, que lo único que tengo con Valencia Basket fue parte de mi crecimiento como entrenador, de mi proceso, y si ellos creen que por entrenar a un primer equipo ahí, estoy muy agradecido, muy orgulloso de haber entrenado diferentes equipos de la cantera, de haber evolucionado, de la gente que conocí, de la gente que todavía respeto, como todos los equipos donde he estado, y que solo tengo agradecimiento, y si hay algún odio, será el de ellos hacia mí. A mí hacia ellos no hay ninguno. Por otro lado, los que hablan incluso desagradecido y mezclan temas familiares míos o temas de mi pasado, los sacan, quiero que sepan que son una mierda hinchada en un palo personal y profesional. Porque si de esto hacemos un salvador para defender al club y sacamos temas familiares, quién es mi hijo, con quién me casé, dónde jugó mi hijo, quién es mi mujer, o lo que sea, esto sí es nervioso. Y si ellos creen que defienden esa Valencia Basket, medios serios, estoy seguro que la persona a la que más le desagrada eso es la presidenta de Valencia Basket. Estoy convencido. Podemos tener diferente opinión. Podemos decir que en algún partido los árbitros han estado que no me ha gustado, y ya está, y son opiniones. Podemos decir que para mí el Valencia Basket es un equipo, no sé por qué le cuesta tanto, que puede competir la Euroliga, y yo lo veo así. Estas cosas son opiniones, y tenemos que respetar la opinión de cada uno. Pero llegar a esos puntos para intentar defender algo e intentar hacer papilla a alguien, que tengan muy claro que estoy muy orgulloso de quién es mi hijo, de con quién me casé, de todo lo que hemos hecho juntos, de su familia, de mi pasado, de hacerme a mí mismo, de ver cómo mi hijo ha luchado y se ha hecho a sí mismo. Y solo puedo dar gracias continuas en mayúsculas a donde estuvo mi hijo, los dirigentes de mi hijo, Fernando Roche y Fernando López. De todo su etapa aquí, por lo bien que se han portado. Evidentemente se portaron así, porque son súper profesionales, y mi hijo seguramente se lo ganó, por su compromiso y amor por virtud de su trabajo. Año tras año. Pero siempre se lo he dicho a ellos personalmente, y se lo digo. Yo estoy muy orgulloso de quién es mi familia, de con quién estoy casado, con mis diferencias, con mis cosas, pero trabajando los dos y entendiendo que lo más importante es el bienestar del hijo que tenemos aquí. Para que lo sepan, y que no me entren chicas femeninas, la velocidad con el principio, que lo que es. Y vuelvo a decir que estoy muy orgulloso de haber sido entrenador de Valencia Basket, y que si hay un odio aquí de algún lado o hacia otro lado, será de ellos a mí, porque igual aún sueñan con las ligas con la avenida de todo. Igual el problema es este. No puede haber una opinión única, tenemos que respetar la opinión de todo el mundo y no hay que ir más allá. Y que sepan lo que pienso de ellos. Todos los que han publicado cosas de estas que piensan que son una mierda profesional y personal. Gracias. Cada loco con su tema.